Hola, vamos a iniciar con los diferentes estilos de programación. En este apartado vamos a revisar los 4 principales estilos de programación, que es la programación estructurada, la programación orientada a objetos, obviamente la programación funcional y la programación lógica. A lo largo de este tema vamos a abordar las características principales de estos 4 estilos de programación, un análisis comparativo, y vamos a profundizar un poco más sobre los aspectos funcionales y lógicos de la programación. Para que los sistemas computacionales digitales realicen tareas particulares, se requiere programarlos. Esta tarea ha evolucionado con el tiempo. Primero se introdujo el lenguaje máquina, mediante el cual cada instrucción está dada por una secuencia de ceros y unos. Este recibe también el nombre de lenguaje binario. Posteriormente evolucionó a un lenguaje mnemónico, donde cada palabra mnemotécnica representa una acción que el computador puede realizar. Cada palabra puede estar asociada a diversos códigos a nivel binario, en función de los operandos y el modo de direccionamiento. A esto se le llama primer nivel de abstracción. Sin embargo, la complejidad de estos dos tipos de lenguajes para poder escribir programas legibles y que no dependan tanto del hardware, dieron pie a que se desarrollaran lenguajes que son más versátiles para escribir programas. En los últimos 30 años se han desarrollado cientos de lenguajes de los más diversos estilos de programación. La idea principal es proporcionar mejores herramientas al programador que le permitan ser más productivo en el menor tiempo posible, y el lenguaje de programación es una de estas herramientas. Pero, ¿cómo saber qué lenguaje utilizar? Es muy difícil contestar esta pregunta. Hoy tenemos miles de lenguajes de programación y es muy probable que muchos de ellos no los conozcamos, y de los que conozcamos, no con todos escribimos programas. Hoy tenemos aplicaciones para dispositivos de los más diversos tipos. Por ejemplo, aplicaciones para móviles, para equipos de escritorio, para mainframes, con arquitecturas de aplicaciones diversas. Por ejemplo, monolíticas, cliente-servidor, aplicaciones web o aplicaciones enriquecidas para Internet. Primero trataremos de identificar clasificaciones o taxonomías de los lenguajes de programación. Existen diversas clasificaciones. Por ejemplo, una forma de clasificarlos puede ser por su nivel de abstracción, que tiene relación en cómo vemos la estructura de hardware para expresar un programa. Un lenguaje entre más cercano a la estructura de hardware se le considera de bajo nivel, como es el caso del lenguaje binario o lenguaje máquina. Cuando más alejado de la estructura de hardware se le considera de alto nivel. La mayoría de autores coinciden en que existen 3 niveles: los de bajo nivel, los de mediano y los de alto nivel. De mediano nivel podemos poner al ensamblador. Algunos autores consideran dentro de este nivel a C, ya que puede interactuar con piezas de hardware y es el lenguaje favorito para sistemas de cómputo no convencional, por ejemplo, microcontroladores, procesadores digitales de señal, etc. Ya lenguajes como Python, C++, C#, Java, PHP, se les considera como de alto nivel. Otra forma de clasificarlos es por la estructura de control, y aquí los autores consideran a los imperativos o basados en sentencias, u órdenes, y los declarativos. En los imperativos siempre encontraremos un algoritmo, como una serie de órdenes para que el sistema computacional las realice. Por el contrario, los lenguajes declarativos no utilizan algoritmos como tal, no consideran órdenes o sentencias, más bien plantean la meta objetivo y con los mecanismos que provee el lenguaje buscan la solución o soluciones al problema planteado. Dentro de los lenguajes imperativos tenemos a C, C++, Java, BASIC, COBOL
y dentro de los declarativos podemos nombrar a SQL, Lisp, Prolog, Haskell, entre otros. Paradigma es un concepto asociado a las teorías científicas. La ciencia, en todos los tiempos, siempre ha impulsado los cambios de conocimiento previo. Se habla que se rompe o hay un cambio de paradigma. Cuando algo se descubre, sustituye a lo que se consideraba verdadero. Thomas Kuhn, en su publicación La estructura de las revoluciones científicas, le da el sentido contemporáneo que hoy se tiene de este concepto. Desde el punto de vista de la programación de computadoras, el concepto de paradigma de programación se le considera como el conjunto de reglas, patrones y estilos de programación que son utilizados por un grupo de lenguajes de programación. Terren Pratchett y Marvin Selkowitz, en su libro Lenguajes de programación, diseño e implementación, definen 4 paradigmas de programación, que han sido considerados los más importantes. Estos son la programación estructurada, que revolucionó el mundo de la programación tradicional de la década de los 60. En 1968, Edgar Dijkstra tituló una carta, La sentencia GoTo considerada perjudicial. Ya muchos otros científicos habían sentado las bases de la programación estructurada, pero esta carta dio impulso a lo que ya se había venido trabajando. Sin embargo, la programación estructurada también tuvo sus bemoles. A finales de los 80, casi 20 años después, nace un nuevo paradigma. Con la intención de resolver los problemas que venía teniendo la programación de computadoras, donde muchos proyectos que se iniciaban nunca se terminaban, la programación orientada a objetos intentó ser la solución. Mientras un programa estructurado está guiado por las estructuras de control para llegar a la solución de un problema, en la programación orientada a objetos, las piezas de un programa son los objetos, que envían mensajes para que otros objetos hagan tareas particulares. Un objeto es una entidad que intenta representar a los objetos del mundo real. Las sentencias quedan ocultas dentro de las acciones que un objeto puede llevar a cabo. Por otro lado, la programación funcional y la programación lógica han convivido de una u otra forma con los otros estilos de programación. Estos dos últimos, en particular, no intentan resolver problemas que tengan los otros estilos de programación, sino más bien plantean formas diferentes de cómo se puede resolver problemas por computadoras. La programación funcional es un estilo de programación declarativa, donde los efectos secundarios de una función en el estilo de programación imperativo no existen, ya que las funciones no pueden cambiar el estado de los datos. Todo programa funcional siempre se basará en funciones. Algunos ejemplos de lenguajes de este estilo son Lisp, Scheme, Haskell, Clojure, Scala, Kotlin. Durante el curso utilizaremos a Haskell y Scala como lenguajes para revisar los conceptos de programación funcional. Habrá que aclarar que no se trata de un curso de Haskell o Scala, solo se utilizarán para comprender los mecanismos de la programación funcional. Algunos lenguajes estructurados u orientados a objetos tienen incorporados conceptos de la programación funcional. Por otro lado, la programación lógica se basa fundamentalmente su estilo en la lógica de predicados. Un programa más bien se ve como una base de conocimientos y el mecanismo de ejecución se da por la pregunta que hace el usuario al programa. Este estilo de programación, aunque pueden resolver cualquier tipo de problemas, se le ve más en sistemas expertos, ingeniería de conocimiento, algoritmos genéticos, etc. El lenguaje representativo es Prolog.